Soy un psicópata, intenté adaptarme a la sociedad pero lo único que me hace sentir algo es hacer daño. Nací en un vecindario tranquilo, de esos donde las puertas quedaban entreabiertas porque todos se conocían. Casas pequeñas con jardines cuidados, el olor a pan recién horneado escapando de las ventanas y los vecinos saludándose con sonrisas falsas. Mi infancia debería haber sido común, predecible, como la de cualquier niño de mi edad. Pero no lo fue. Desde que tengo memoria supe que había algo roto dentro de mí, algo que me alejaba de los demás. No lloraba cuando me caía, no me importaba si un compañero se hacía daño, no sentía lástima ni pena. Observaba a mi madre angustiada cada vez que yo regresaba con la ropa sucia, con raspones en las rodillas, pero sus regaños eran solo ruido. Su voz parecía flotar en el aire, carente de significado. Lo único que captaba mi atención era cómo sus manos temblaban cuando me limpiaba con alcohol, cómo su rostro se deformaba por la preocupación. No era el dolor lo que me fascinaba, sino la reacción de los demás ante él. Mi primer recuerdo claro de esta diferencia ocurrió cuando tenía 5 años. Encontré un gato callejero detrás de la casa. Estaba herido, cojeaba y apenas maullaba con un hilo de voz. En ese instante, mientras lo observaba retorcerse, algo dentro de mí se encendió. No fue ternura, no fue compasión. Fue curiosidad. Quise saber cuánto resistiría. Quise ver cómo se movía su cuerpo bajo mi control. No voy a describir lo que le hice, no porque me dé asco recordarlo, sino porque sé que para ti, lector, sería insoportable. Solo diré que descubrí algo importante. El sufrimiento ajeno me producía un calor en el pecho, un cosquilleo que ninguna otra cosa había logrado. Ese secreto lo guardé muy bien. Aprendí rápido que la sociedad no toleraba lo que yo era. Lo descubrí cuando, sin pensarlo, conté en el colegio lo que había hecho con el gato. Mis compañeros me miraron horrorizados, una niña empezó a llorar, y la maestra me arrastró del brazo hasta la dirección. Me obligaron a disculparme, pero no entendía por qué. ¿Por qué estaba mal lo que hice si yo solo estaba explorando, igual que cuando un niño rompe un juguete para ver qué hay dentro? La respuesta la descubrí pronto. Si quería sobrevivir, tenía que fingir. Comencé a estudiar a los demás como si fueran un experimento. Observaba cómo mis padres se abrazaban cuando veían una película triste, cómo mis compañeros compartían la merienda o lloraban cuando se peleaban. Cada gesto, cada lágrima, cada sonrisa, se convirtió en datos que archivaba dentro de mi cabeza. Me entrené a imitar. Practicaba frente al espejo cómo debía reírme, cómo fruncir el ceño, cómo fingir una emoción. La respuesta la descubrí pronto. Si quería sobrevivir, tenía que fingir. Comencé a estudiar a los demás como si fueran un experimento. Observaba cómo mis padres se abrazaban cuando veían una película triste, cómo mis compañeros compartían la merienda o lloraban cuando se peleaban. Cada gesto, cada lágrima, cada sonrisa, se convirtió en datos que archivaba dentro de mi cabeza. Me entrené a imitar. Practicaba frente al espejo cómo debía reírme, cómo fruncir el ceño, cómo fingir una emoción. Era fácil engañarlos. Tan fácil que hasta me divertía. Recuerdo que en segundo grado un niño se cayó en el patio y empezó a llorar. Los demás corrieron a levantarlo, pero yo me quedé quieto, observando. Sentía nada. Solo vacío. Entonces me di cuenta de que los profesores miraban con desaprobación a quienes no ayudaban. Así que me acerqué, le ofrecí mi mano y fingí una expresión de preocupación. La maestra me felicitó, el niño me sonrió entre lágrimas y entendí el poder de mi máscara. Ese día descubrí que podía hacer lo que quisiera. Podía ser el buen hijo, el amigo confiable, el estudiante aplicado. Nadie tenía por qué sospechar lo que hervía debajo. Los años pasaron y mis impulsos crecían conmigo. En silencio, buscaba excusas para sentir esa chispa otra vez. Las hormigas en el jardín se convirtieron en mis víctimas. Me pasaba tardes enteras quemándolas con una lupa, viendo cómo se retorcían bajo el sol concentrado. Después fueron ranas, pájaros, y todo lo que pudiera atrapar sin levantar sospechas. Pero a medida que crecía, esos juegos dejaron de ser suficientes. El cosquilleo en el pecho se desvanecía rápido, dejándome con un vacío insoportable. Era como una droga que perdía efecto. Necesitaba algo más. Al mismo tiempo, perfeccionaba mi disfraz. Mi madre solía decir orgullosa que yo era un niño ejemplar. Sacaba buenas notas, me ofrecía para ayudar en casa, saludaba con una sonrisa impecable. Mi padre me llevaba a pescar y me hablaba de valores, de ser un hombre correcto. Yo lo escuchaba, asentía, pero dentro de mí me aburría su discurso. Solo me interesaba ver cómo brillaban sus ojos cuando creía que yo lo admiraba. Aprendí que los adultos son fáciles de manipular si dices lo que quieren oír. La adolescencia fue un campo de entrenamiento para mi doble vida. Mientras mis compañeros lidiaban con inseguridades, enamoramientos y dramas ridículos, yo jugaba otro tipo de juego, el de la manipulación. Descubrí que podía seducir, engañar y romper sin remordimientos. Para mí, las personas eran piezas de ajedrez. Y yo era el jugador. Una vez me involucré con una chica llamada Laura. Era dulce, ingenua, siempre buscando complacer a los demás. Fingí interés en sus pasatiempos, en su música favorita, en sus problemas familiares. Ella creyó que por fin había encontrado a alguien que la entendía. Lo cierto es que yo no sentía absolutamente nada por ella. Solo me fascinaba la forma en que sus emociones me daban poder. Cuando lloraba porque no le respondía los mensajes, cuando sonreía ilusionada tras un simple cumplido,
cuando se desesperaba por agradarme, todo eso era alimento para mí. Por supuesto, terminé rompiéndole el corazón. Y disfruté cada segundo de su sufrimiento. No me malinterpretes, no es que odie a las personas. Simplemente no significan nada para mí. Son como marionetas que puedo mover a mi antojo. Y aunque aprendí a fingir, aunque me adapté a la sociedad, nunca dejé de ser consciente de que detrás de la máscara solo había vacío. Una noche, cuando tenía 16 años, ocurrió algo que marcó el inicio de mi verdadero descenso. Mis padres habían salido, y yo quedé solo en casa. Salí a caminar por el vecindario y me encontré con un hombre ebrio tirado en un callejón. Balbuceaba palabras incoherentes, apestaba a alcohol y apenas podía mantenerse en pie. Me acerqué con la misma sonrisa amable que usaba siempre. Le ofrecí ayuda, lo cargué del brazo y lo guié hacia una zona más oscura. Nadie nos veía. Nadie nos escuchaba. No planeaba nada, al menos no conscientemente. Pero cuando sentí su peso sobre mí, su respiración pesada, algo en mi interior se encendió. Una fuerza que no había experimentado nunca. Sin pensarlo, lo empujé contra la pared con violencia. El golpe lo dejó aturdido, y yo me quedé ahí, contemplando cómo se quejaba. El cosquilleo regresó, pero esta vez era más intenso, más eléctrico. No llegué a matarlo, ni siquiera lo herí gravemente. Lo solté y salí corriendo antes de que pudiera reaccionar. Pero esa noche comprendí algo, mi disfraz no iba a contenerme para siempre. Ya no se trataba de animales ni de juegos de manipulación. Ahora necesitaba más. Mucho más. Terminé la secundaria con honores, para sorpresa de todos menos mía. Nadie sospechaba nada. Mis profesores me describían como un joven brillante, mis padres estaban orgullosos, mis amigos, los pocos que fingí tener, me buscaban por consejo. Yo era el modelo perfecto de adaptación social. Pero dentro de mí, cada día que pasaba sin sentir esa chispa, era un día perdido. Soñaba con volver a experimentar esa electricidad, esa sensación de estar vivo. Me descubrí fantaseando en clase, en la calle, en cualquier lugar. Imaginaba accidentes, peleas, muertes. No por morbo, sino porque en mi mente yo era el ejecutor, el causante de todo. Y en esas fantasías me sentía completo. Fue entonces cuando entendí que mi vida se dividiría en dos, la que mostraba al mundo y la que alimentaba en la oscuridad. El disfraz de la normalidad ya era parte de mí. Pero bajo él, el monstruo crecía, esperando el momento perfecto para salir. Y cuando ese momento llegara, nadie estaría preparado. Entré a la universidad con la sonrisa de siempre, esa que me había abierto todas las puertas hasta entonces. Escogí psicología, no porque me interesara realmente, sino porque quería entender mejor a los demás. No para ayudarlos, claro, sino para perfeccionar mi disfraz. La universidad era un escenario ideal. Gente nueva cada semestre, profesores crédulos que se dejaban impresionar por un estudiante aplicado, y un sinfín de oportunidades para experimentar. Allí conocí a Clara. Clara era lo opuesto a mí. Transparente, ingenua, incapaz de fingir. Su risa llenaba los pasillos, y parecía irradiar una bondad que los demás notaban de inmediato. Yo, por supuesto, me acerqué a ella. No porque me atrajera de verdad, sino porque vi en ella un desafío. Me tomó apenas 2 semanas ganarme su confianza. Bastaron algunos gestos calculados, prestarle apuntes, invitarla a un café, escucharla con atención fingida. Pronto empezó a contarme sus secretos, sus miedos, sus sueños. Yo solo asentía, guardando cada dato en mi memoria. Lo fascinante de Clara era su vulnerabilidad. Cada vez que hablaba de sus inseguridades, yo sentía esa chispa dentro de mí. Era como tener en mis manos un cristal frágil al que podía romper con un simple movimiento. Pero no lo hice. No todavía. Me contuve, porque sabía que la espera haría más intenso el momento. A medida que pasaban los meses, empecé a notar algo nuevo en mí, la máscara se desgastaba. Mantener las sonrisas, las expresiones correctas, la empatía fingida, me agotaba. Cada vez que escuchaba a alguien quejarse por un problema trivial, sentía ganas de gritarles en la cara lo insignificantes que eran. Una vez, durante una práctica en la facultad, debíamos simular una sesión de terapia. Yo hice de terapeuta y otra estudiante fingió ser la paciente. Ella comenzó a inventar un relato sobre ansiedad, inseguridades, miedo a decepcionar a sus padres. Los demás estudiantes la observaban con seriedad, tomando notas. Yo, en cambio, sentía ganas de reír. ¿Ansiedad? ¿Miedo a decepcionar? Todo eso me parecía tan ridículo, tan débil. Mi impulso fue decirle, nadie te quiere, y tienes razón en temerlo. No eres nada, jamás serás nada. Deberías terminar con tu vida para dejar de perder el tiempo. Por supuesto, no lo dije. Fingí comprensión, hice preguntas suaves, y recibí aplausos del profesor por mi sensibilidad. Pero dentro de mí, la oscuridad reía. Con el tiempo, Clara se convirtió en mi pareja. Ella estaba convencida de que había encontrado al hombre perfecto. Yo interpretaba mi papel con maestría, atento, detallista, siempre presente cuando me necesitaba. Sus amigas la envidiaban, sus padres me adoraban. Pero lo que ella nunca supo fue que, mientras me abrazaba con ternura, yo pensaba en cómo reaccionaría si la empujara por las escaleras. Mientras me hablaba de su infancia, yo me preguntaba cómo sonarían sus gritos si la viera arder. No lo hice, claro. El disfraz aún me importaba demasiado.
Pero esas fantasías se volvieron recurrentes, imposibles de ignorar. La grieta en mi máscara se hacía más grande cada día. Una noche, después de una fiesta universitaria, volví a experimentar la electricidad de aquella vez en el callejón. Caminaba solo hacia mi departamento cuando vi a un joven tambaleándose, borracho. Llevaba el celular en la mano, sin notar nada a su alrededor. Fue como si el destino me pusiera una presa en bandeja. Me acerqué, lo saludé con un gesto amistoso, y en cuestión de segundos lo empujé contra la pared de un edificio. El golpe lo aturdió, y yo sentí ese cosquilleo correr por mis venas. No tenía un plan, pero no lo necesitaba. Saqué un cuchillo que llevaba conmigo, uno que había guardado por precaución, y lo apoyé en su cuello. El chico me miró aterrado, balbuceando súplicas. Ese miedo era mejor que cualquier droga. No lo maté. Le quité el celular, la billetera, y lo dejé ir. A los ojos del mundo parecía un simple robo, pero para mí fue mucho más. Fue un ensayo. Una prueba de lo que era capaz de hacer. Esa noche apenas pude dormir. No por remordimiento, claro, sino porque me sentía eufórico. Las semanas siguientes empecé a buscar situaciones parecidas. Caminaba por zonas oscuras, frecuentaba bares baratos, observaba a los más débiles. No siempre actuaba, pero solo el hecho de tener la oportunidad me mantenía vivo. Al mismo tiempo, mi relación con Clara empezaba a fracturarse. Ella no entendía por qué a veces me quedaba callado, distante, como si no estuviera ahí. Intentaba acercarse, pero su ternura ya no me producía nada. Peor aún, me molestaba. Su voz suave, sus gestos de cariño, me daban ganas de destruirla solo para silenciarla. Una noche discutimos. Ella me reclamaba por estar frío, por no mostrar interés. Y yo, cansado de fingir, le dije la verdad a medias. Clara, simplemente no siento lo mismo que tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me preguntó si había alguien más, si ya no la quería. Y yo, con una calma que la enfureció aún más, le respondí. No es eso. Es que yo no siento nada. Ella lo interpretó como una excusa, una forma cruel de terminar con ella. Lloró, gritó, me insultó. Y yo, disfruté cada segundo. La dejé ir, sabiendo que la había destrozado. No porque la odiara, sino porque finalmente me había cansado de jugar con su ilusión. Fue después de esa ruptura que comprendí algo importante. No podía seguir viviendo solo con fantasías y pequeños ensayos. Necesitaba un acto real, algo que superara todo lo anterior. Comencé a planear. La idea de planear un crimen era tan emocionante como el crimen mismo. Pasaba horas imaginando escenarios, calculando riesgos, pensando en víctimas potenciales. Debía ser alguien que no levantara sospechas, alguien invisible para la sociedad. Y entonces la encontré. Una mujer mayor, sin familia cercana, que vivía en un edificio deteriorado no muy lejos de mi departamento. La veía todos los días cuando iba de compras. Siempre cargando bolsas pesadas, siempre caminando sola. Invisible para todos, menos para mí. La observé durante semanas. Su rutina era predecible. Salía por la mañana al mercado, volvía en la tarde, y rara vez recibía visitas. Nadie notaría si desaparecía por un tiempo. La sola idea de tenerla en mis manos me provocaba escalofríos de anticipación. Mientras planeaba, la máscara de la normalidad se volvía más difícil de mantener. En la universidad, los profesores empezaron a notar mi distracción. Mis compañeros me encontraban extraño, distante. Algunos dejaron de hablarme. Pero eso no me importaba. Lo único que ocupaba mi mente era el día del acto. Compré guantes, cinta adhesiva, un cuchillo más grande y afilado. Guardaba todo en una caja oculta bajo mi cama. Cada vez que la abría, sentía una excitación difícil de describir. Era como si esa caja guardara mi verdadero yo, esperando ser liberado. La noche elegida llegó en un viernes. Había llovido, las calles estaban casi vacías. Me puse una sudadera oscura, guantes, y llevé conmigo la caja. La esperé cerca de su edificio, oculto en las sombras. Cuando la mujer apareció, cargando bolsas de víveres, supe que era el momento. Me acerqué con una sonrisa amable, ofreciéndome a ayudarla. Ella dudó, pero aceptó. Subimos juntos las escaleras, y cuando llegamos a su puerta, entré detrás de ella. Cerré la puerta con seguro. Ella apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que pasaba. La empujé contra la pared, cubrí su boca con la mano, y saqué el cuchillo. Sus ojos se abrieron con un terror que jamás olvidaré. Ese terror fue lo más hermoso que había visto en mi vida. No entraré en detalles aún. Solo diré que esa noche crucé una línea de la que nunca regresaría. Cuando todo terminó, me senté en la penumbra de su sala, respirando agitado, empapado de sudor y algo más. Por primera vez en mi vida, sentí paz. Una paz absoluta, como si por fin hubiera encontrado mi lugar en el mundo. Ya no era un simple disfraz, ya no era un espectador fingiendo emociones. Esa noche entendí la verdad, solo soy yo mismo cuando hago daño. Y lo peor de todo es que supe que no podría detenerme. La primera vez que me encontré frente a la muerte fue como una epifanía y una ceremonia a la vez. Aquella mujer olvidada del edificio fue mi iniciación, el primer acto que me sacó del simulacro y me abrió la puerta a una sensación que hasta entonces había imaginado solo en sueños febriles. No era solamente el acto, era el control absoluto sobre el destino de otro ser, la capacidad de alterar el orden con un gesto. Fue, en cierto sentido, el descubrimiento de mi propia música.
Después de aquella noche me convertí en un fantasma profesional. Mis días siguieron aparentes: clases, exámenes, prácticas, conversaciones banales en pasillos que olían a café frío. Nadie percibía que mi noche y mi día pertenecían a dos mundos distintos. Aprendí a conservar la distancia exacta entre mis actos y mi sonrisa. Sabía cuánto podía permitirme: salir a hablar con profesores, tomar apuntes en seminarios, reír con compañeros. Luego, en la oscuridad, preparar otro ritual. La segunda víctima no fue por impulso. Fue la prueba de que podía planear y ejecutar sin dejar rastros emocionales. Elegí a un joven taxista que vivía solo y trabajaba hasta tarde. Observé sus horarios, las placas de su coche, su costumbre de fumar en la puerta del edificio. Todo en él era predecible. Esa previsibilidad me brindó seguridad. Lo engañé con una excusa: necesitaba ayuda para llevar unas cajas. Lo invité a mi apartamento con la coartada de una supuesta mudanza de un amigo. No hubo piedad y tampoco fue violento en la forma en que la gente imagina la violencia. Para mí, la precisión era belleza: maniobras calculadas, tiempo medido, silencio mantenido. Cuando terminó, su ausencia fue otra nota en la melodía. La policía tardó semanas en descubrir la relación entre ambos casos. Hubo un par de titulares que duraron 2 días en las noticias locales, entrevistas con vecinos que hablaban del vecindario seguro que se estaba resquebrajando. Observé cada despacho noticioso desde la distancia, con interés clínico. Me entretenía ver cómo los reporteros buscaban patrones, cómo los expertos en criminología jugaban a teorizar. Me gustaba la manera en que analizaban, como si intentaran diseccionar un organismo que para mí ya no era misterioso. Sus palabras eran ruido. Yo era quien había creado el patrón, y eso me daba una calma feroz. No me convertí en un asesino indiscriminado. Había reglas. No atacar a quienes tenían familia cercana que sospecharía inmediatamente, no dejar objetos personales en las escenas, no utilizar escenas de violencia teatral que pudieran atraer perfiles mediáticos. Mis reglas no eran morales, eran pragmáticas: supervivencia del actor principal. Cada elección estaba guiada por el deseo de prolongar la posibilidad de seguir repitiendo aquello que me alimentaba. Al mismo tiempo, me volví más astuto socialmente. Aprendí a insertar pequeñas piezas de mí en conversaciones para parecer humano. Regresé a las clases y hablé con profesores sobre teorías legítimas. En los pasillos, discutía con vehemencia sobre manuales y autores. Mis argumentos eran limpios, racionales, y algunos estudiantes empezaron a respetarme. Entregué trabajos impecables y obtuve una oportunidad para desarrollar una práctica clínica supervisada. Irónico, la carrera que elegí para entender mejor a otros me brindó acceso a personas que confiaban en mí por naturaleza. Era un escenario nuevo con riesgos nuevos. La práctica fue un descubrimiento doble. Escuchar a pacientes, verlos desnudarse en emociones, recibir su confianza, me daba la misma sensación que antes daban las temporadas de observación. Pero había una diferencia: allí, la entrega de otra persona había una connotación sacra, y la posibilidad de traicionarla me producía un deleite distinto, casi aristocrático. No me convertí en el monstruo frente a ellos, aprendí a ser su espejo. Aprendí a repetir frases suaves, a ofrecer interpretaciones seguras que los tranquilizaban, a hacer preguntas que los hicieran profundizar. Todo eso era práctica del disfraz, y a la vez un instrumento para conocer vulnerabilidades. Hubo un paciente al que llamaremos Daniel, por el bien de la narración, porque los nombres reales ya no importan, que me enseñó el valor de la confianza sostenida. Era un hombre de mediana edad con una vida fracturada, recién separado, un trabajo precario, visitas esporádicas de su hija. Hablaba despacio, y su voz sonaba como si la confianza le costara encontrarla. Yo lo escuchaba con la atención milimétrica de un cirujano. Me interesaban sus confesiones, la textura de su desesperanza. No lo dañé, lo utilicé. Aprendí de él a precisar los tiempos, a permitir que la vulnerabilidad se instalara antes de cualquier movimiento. Lo que aprendí en sesiones lo trasladé luego fuera del consultorio con una facilidad pasmosa. La paciencia y la espera son armas subvaloradas. La necesidad de planear creció en intensidad. Empecé a considerar la posibilidad de coleccionar escenas, a no dejar la destrucción al azar sino a componerla. Mi apartamento se llenó de mapas mentales, horarios pegados en la pared, fotografías en blanco y negro, notas encriptadas en cuadernos que solo yo sabía leer. No era mero orden, era la coreografía de mis actos. Vivía paranoico y, al mismo tiempo, desbordado de certeza. Paradojas que solo yo podía sostener sin que los hilos se rompieran. Hubo un momento en que la cercanía de un descubrimiento real estuvo más cerca de lo que hubiese querido admitir. Un inspector, joven, con mirada inquisitiva y rutinas incansables, empezó a prestar atención a la coincidencia entre lugares y víctimas. Se acercó a mi círculo de conocidos por pura casualidad. Una vez se lo topó mi madre en la feria del barrio y entablaron una conversación. Esa conversación fue un detalle banal para cualquiera, pero un potencial peligro para mí. La casualidad es la enemiga de quienes dependen del secreto. Pasaron días en que me despertaba con la sensación de que alguien me observaba tras la cortina. No había pruebas, pero mi mente, siempre tan metódica, comenzó a reacomodar estrategias. Fue entonces que decidí elevar la apuesta. No por necesidad, sino por arrogancia. Quería demostrarme que no dependía de la suerte ni del anonimato sino de mi capacidad para tapar huellas y manipular percepciones. Planifiqué un ataque que sería, en apariencia, absurdo,
simular una agresión afortunada y, con la complicidad de la escena, desviar la atención hacia otras variables sociales. No iba a ser un crimen perfecto. Era una demostración de que incluso la sospecha podía ser controlada, puesta a girar donde yo quisiera. Elegí a una pareja, dos jóvenes que discutían a menudo en la calle, cuyas peleas nocturnas eran conocidas por los vecinos. Me integré a su entorno de manera discreta, comencé a frecuentar el bar donde él se emborrachaba los fines de semana, me hice amigo del dueño, cambié mi ruta habitual para cruzar por su esquina. Una noche, cuando las tensiones estallaron, hice lo que sabía hacer mejor, intercedí. Ofrecí una mano, una palabra calmada, y tomé un papel que me correspondía por simpatía. La discusión terminó en insultos, y poco después uno de los dos desapareció. Los vecinos, entrenados por la rutina de ese vecindario ruidoso, asumieron que fue un escape de casa o una pelea más. El caso se diluyó en la bruma de lo cotidiano. Noches después, cuando leí los recortes de prensa enterrando la noticia en páginas interiores, me sentí invulnerable. El juego se había convertido en un tejido con varios hilos, y yo sabía tirar de cada uno sin que el tapiz se desarmara. Tenía la capacidad de convertir tragedias en ruido y de reciclar silencios en anonimato. Pero no todo era euforia. A veces, después de un acto racional, me sorprendía acordándome de la sensación de paz que me había traído la primera vez. Esa paz me había enseñado que mi identidad no era una máscara para cubrir un vacío, sino un mecanismo que necesitaba ser alimentado. Sentía culpa por describirlo así, si es que la palabra culpa puede tener sentido en alguien como yo. Lo que sí sentía con claridad era el terror a perder la habilidad de sentir. Si mis actos dejaban de provocar aquella electricidad, sería la muerte pura, el retorno al vacío. Empecé a fantasear con desafíos más complejos, víctimas que representaran instituciones, actos que fuesen como acusaciones en forma de violencia. Pensé en un momento en dejar pistas simbólicas, en jugar con el sentido público del miedo. Pero la historia de mi vida es una tensión entre el exceso y la prudencia. Cuando el exceso me susurraba ideas grandiosas, la prudencia, esa voz fría que me protegía, intervenía y marcaba límites. La universidad continuó, y con ella los días de apariencia. Había veces en las que cerraba sesiones con pacientes y volvía a mi apartamento como quien regresa de una obra de teatro. Me lavaba las manos con agua caliente, me miraba en el espejo y practicaba la sonrisa que debía devolver al mundo. Me repetía que eso era actuar, no ser. Era una mentira que funcionaba hasta que no funcionaba más. Una noche, en el silencio extendido de mi departamento, un pensamiento aterrador me atravesó. ¿Qué pasaría si mi música se volviera audible para los demás? Si los acordes de mi tempo interno fueran traducidos por alguien que supiera leerlos. Esa idea me obligó a perfeccionar aún más mis métodos, a ensayar respuestas, a sembrar coartadas con antelación. La prudencia se convirtió en una disciplina militar. Y sin embargo, en el filo de ese control, había momentos en los que la moral social, esa construcción que todos aceptan como cimiento, se me antojaba frágil, pegada con cinta. Me preguntaba, con una claridad que asustaría a cualquiera que me escuchara, por la legitimidad de mi propio juicio, si yo encontraba sentido en hacer daño, ¿quién era la sociedad para negarme esa legitimidad? Era una pregunta retórica que no tenía respuesta. Lo único que importaba era que seguiría tocando mi música. Y mientras pudiera improvisar sin que lo notaran, no habría silencio. No habría fin. Cuando la certeza se vuelve hábito, la vida pierde su capacidad de sorpresa. Yo había trabajado tanto para convertir mis impulsos en rutina que, de alguna manera, me había quedado sin desafíos. Mis mapas mentales estaban llenos de notas, mis cuadernos atiborrados de observaciones. Había afinado métodos, probado variaciones, aprendido a leer a la gente con una precisión que rozaba lo clínico. Pero la música necesita siempre un acorde nuevo para no volverse monótona. El inspector joven que antes rondó a mi familia no se había ido del todo. Se transformó en una sombra persistente, pequeñas preguntas, cruces de datos, recordar vagos encuentros. No lo subestimé. La prudencia me obligó a redoblar cuidados. Y sin embargo, la prudencia también puede volverse una jaula. Sentí como mi mundo se estrechaba alrededor de reglas que yo mismo había impuesto. Fue entonces cuando la idea más peligrosa se filtró, romper la jaula de forma definitiva, no con un arrebato, sino con una composición perfecta. Quería que todo aquello que había sido pedazos sueltos, las desapariciones, el rumor, la incertidumbre de los barrios, se uniera en algo que tuviera nombre y forma en la mirada pública. No por fama vana, la fama era un subproducto secundario. Lo que buscaba era el efecto total, un tejido que obligara a la sociedad a mirarme y a reconocer, con todos sus nervios, mi existencia. Ese deseo no nació de la vanidad. Nació de una necesidad más primal, de confirmar que no era un fantasma que se desvanecía en la rutina, sino un actor capaz de escribir su voz en la memoria colectiva. Empecé a jugar con simbolismos, a dejar migas deliberadas que, sin ser útiles para una investigación profesional, eran suficientes para encender la imaginación de los periodistas. Una nota anónima aquí, una palabra repetida allí, un objeto dejado estratégicamente. Nada que pudiera condujeran a mí de manera forense, todo un idioma para quien supiera escucharlo. El barrio se llenó de susurros. Las redes sociales, esa república de indignaciones y miedos, se encargaron del resto. Cada rumor era un ventilador que alimentaba la llama. El inspector no tardó en advertir el patrón mediático.
Comenzaron las conferencias de prensa, las entrevistas, los programas nocturnos que especulan en vivo. Yo observaba desde mi ventana, con la calma de quien mira un experimento desde fuera. Ahora la atención era un instrumento y, como tal, cuidaba sus usos. Me complacía ver a expertos discutir mis piezas simbólicas sin atreverse a afirmar que estaban siendo manipulados. Esa impotencia pública resultaba exquisita, el poder de hacer dudar a miles, de sembrar miedo y de permanecer invisible en el centro de la tormenta. El plan que diseñé no fue instantáneo ni impulsivo. Comprendí que mi mayor ventaja seguía siendo la paciencia y la capacidad de esperar hasta que la estructura de la vida cotidiana se abriera y ofreciera sus grietas. Elegí fechas, horarios, contextos. Pensé en cómo un solo acto, bien ubicado, podía reconfigurar la narrativa de años de incidentes. Debía crear una escena que multiplicara su efecto por la atmósfera, un lugar público, un símbolo reconocible, y la certeza de que la ciudad entera se vería obligada a hablar. Escogí un mercado, uno popular y antiguo en el centro, donde la rutina de las mañanas era ritual. Allí, entre vendedores que gritaban precios y señoras que compraban con miradas meditadas, la vida se desplegaba en su forma más cruda. Decidí hacerlo un día de afluencia máxima, cuando la multitud fuera una masa moldeable y la confusión mi aliada. La logística me entusiasmó. Las entradas, las salidas, la densidad humana, las cámaras de seguridad que solo registran caos y no intención. Pero si quería que mi voz se escuchara, necesitaba algo más que un acto violento. Necesitaba un mensaje, una firma que no pudiera ser reducida a un loco cualquiera. Pensé en todas las cosas que había aprendido de los medios, en cómo una frase simple puede convertirse en lema. En mi mente compuse la línea exacta que debía aparecer, y preparé los símbolos que la acompañarían. Era teatralidad en su forma más pura, el crimen como obra, la ciudad como público, mi persona como autor invisible. El día elegido amaneció con un cielo gris. Llegué temprano, caminando entre cajones de frutas y puestos que despuntaban su negocio. Mis gestos fueron de rutina, una bolsa, un portafolios, la mirada de un hombre que pertenece al lugar. Me moví entre la gente con la parsimonia de quien sabe que la paciencia es su mejor escudo. Cuando la hora llegó, todo fluyó como lo había previsto. No relataré cada detalle técnico, porque no quiero enseñarle a nadie cómo improvisar certezas. Diré solamente que mi acción fue simultáneamente clara y confusa, poderosa y breve. Lo bastante dramática como para que los teléfonos empezaran a grabar antes de que los gritos se establecieran en la memoria colectiva. Hubo pánico, imágenes que se repitieron en la tele, caras que se congelaron. Y la firma, las palabras que había escogido, escritas de forma que nadie pudiera ignorarlas. La prensa describió escenas, víctimas, el caos botando en cámara lenta. Las redes se incendiaron. A partir de ese día, mi historia dejó de ser rumor, se convirtió en noticia internacional. En el centro de la tormenta, sin embargo, yo estaba tranquilo. La exposición funcionó como un espejo que, paradójicamente, me ofrecía anonimato al transformarme en símbolo. Ya no era solo un individuo, era un enigma público. La policía, por supuesto, reaccionó con fuerza. Hubo operativos, seguimientos, detenciones arbitrarias, gente que declaró pero no aportó. La ciudad buscaba respuestas desesperadas. En medio del frenesí, el inspector joven mostró una tenacidad que le debía reconocer. Pequeñas coincidencias, un cruce de cámaras que no cuadraba, una transferencia de datos entre teléfonos, la observación de una compra aparentemente inocua. La trampa no fue técnica sino humana. Alguien en mi entorno, no un familiar, no alguien cercano en afecto, cometió la insensatez de dejar de considerar las consecuencias de su silencio. Un vecino, temeroso, habló con un conocido policía sobre una incidencia menor que, al juntarse con datos dispersos, empezó a conformar una figura. Lo inevitable pasó. No como en las películas, no como en la fantasía de una persecución vertiginosa, sino con esa lentitud burocrática que termina a veces devorando a los más seguros. Me llamaron una noche, 2 hombres con linterna, un golpe seco en la puerta, la voz que ordena que abra. La satisfacción que sentí al escuchar sus pasos subiendo por la escalera fue extraña. No fue miedo, no fue sorpresa, fue la confirmación de que mi obra había conseguido provocar respuesta. Me entregué con una calma meticulosa, casi ceremoniosa. Me esposaron, me pusieron en el asiento trasero de un coche, y por primera vez la oscuridad que me había sostenido se abrió para mostrar la claridad de la celda. En la comisaría todo fue procedimiento. Me leyeron derechos, me tomaron fotos, me sacaron huellas. Sonidos,
luces, preguntas repetidas como brazadas en un agua que no merece respuesta. No ofrecí resistencia. Me limité a observar, a jugar el papel que la sociedad espera del monstruo capturado, contención, mirada fija, silencio que alimenta teorías. En la soledad de una noche de custodia pensaba en cómo esa escena, mi detención, sería interpretada por quienes me seguían como mito y por quienes me ignoraban como escala final. Mi corazón, esa máquina de calibrar estímulos, palpitaba con una tranquilidad que me resultó ominosa. La calma no era la rendición, era la pieza final de una sinfonía. El juicio fue un circo de especulaciones. Abogados, peritos, declaraciones de víctimas, reconstrucciones. La prensa llenó páginas y canales con mi nombre. Había quienes buscaban entender, otros condenaban sin matices, y algunos, no pocos, se entregaban a la fascinación morbosa que siempre sigue a la violencia pública. En la sala, me senté como quien asiste a la lectura de su propia reseña. Vi a rostros conocidos entre el público, excompañeros de la universidad, alguna profesora que todavía me miraba con una mezcla de sorpresa y reproche, la familia de las víctimas que reclamaba con la gravedad de quien necesita un cierre. Me miraban con la insistencia con que se mira algo que se considera peligroso. Yo devolvía esa mirada sin dar nada que pudiera ser aprovechado. Las piezas de evidencia encajaron. Mis rutinas, mis compras, mis mensajes anónimos, las imágenes. La multiplicidad de hechos construyó un relato sólido. No hubiera podido torcerlo ni quise intentarlo. No buscaba una máscara legal que me justificara. Algunos podrían preguntarse por qué no monté una defensa que engañara. La respuesta es simple y aterradora. Ya no me interesaba engañar a la ley ni a la opinión pública. Había dado tanto al teatro que, en cierto punto, el escenario pasó a ser parte del castigo deseado. Quería sentir, ahora, lo que la responsabilidad provoca, la atención total, la imposibilidad de evadir el juicio. Era, en su perversa lógica, otra forma de alimentar mi sensación de existencia. Me condenaron. La sentencia fue rotunda: años de prisión, internamiento en un centro de máxima seguridad, restricciones que la palabra misma deja pesada. Entré a la cárcel con la misma serenidad con la que he abordado todas mis etapas, con cálculo, con observación. El verdadero final no se escribió en la sentencia, sino en lo que vino después. Porque la violencia no depende únicamente de la libertad externa, puede reproducirse en espacios cerrados, encontrar nuevas formas de aparición. La prisión es un ecosistema con sus jerarquías y rituales. Aprendí a leer sus códigos rápidos: quién manda, quién obedece, quién se oculta detrás de amistades. Fue, otra vez, la habitación perfecta para observar e intervenir. Y ahí, entre muros designados para el olvido, descubrí que mis capacidades no habían desaparecido. Cambió el entorno y la forma, pero el fundamento seguía intacto: la capacidad de entender a otros y de moverse como un depredador en un bosque aparentemente domesticado. No maté más, al menos no de la manera en que lo había hecho antes. Pero mi influencia encontró otros atajos: manipulaciones, favores que se cambian por silencio, instrucciones murmuradas que orquestaban pequeñas humillaciones sobre quien la vida había hecho más vulnerable. No todas las violencias son físicas, muchas son históricas, sociales, administrativas. Allí tuve tiempo para construir redes, modelar lealtades, convertir la limitación en oportunidad. Mis manos estaban esposadas, sí, pero mi mente seguía libre. Sentí que había ganado un nuevo tipo de escenario. A veces, desde la celda, me pregunto si la sociedad necesitaba otra cosa que no fuera mi captura para reconocerse. Pienso en las noticias, en el ciclo de alarma y olvido, en cómo todo lo que no se nombra termina por volverse sombra. La ironía me acompaña. He pasado de ser un tipo que aprendió a fingir a un símbolo que obliga a la ciudad a mirarse. Y la mirada, cuando es muy intensa, cambia el rostro que la recibe. No espero redención. No la quiero. Mis actos no buscan expiación. El descenso final no fue un acto desesperado, fue una culminación deliberada. Haber sido atrapado formó parte de mi composición, del perfil que quería dejar. No solo el daño causado, sino la huella que me consagre como algo reconocible. A muchos eso les parecerá monstruoso y, en cierto sentido, tienen razón. El monstruo existe. Y sin embargo, el monstruo también es humano en su elección: elegí cómo caer. Ahora, cuando se apagan las luces de la celda y la oscuridad me vuelve familiar, repaso mentalmente mi obra. No con orgullo sentimental, sino como quien evalúa su música: notas, silencios, eco. Sigo sintiendo algo cuando pienso en el daño ajeno. No es empatía, no es remordimiento. Es una pulsión que me hace estar presente, que me mantiene consciente en el mundo. En la cárcel, como fuera, mi esencia persiste. La sociedad ganó una respuesta institucional, yo gané un escenario que no es menos rico para mi capacidad de observar. No es lo que habría elegido cualquier persona, pero es lo que elegí. Si alguien esperaba que mi caída fuera el final de mi relato, se equivoca. Las historias no terminan donde la ley lo decide. Se terminan cuando la última nota se desvanece. Y yo no pienso silenciar mi música.
En la oscuridad de la noche carcelaria, donde los latidos de tantos cuerpos forman un ruido sordo, cierro los ojos y escucho. Mi música aún suena. Y mientras suene, no estoy muerto.